Vamos a hablar de las emociones. Bueno, el ser humano tiene por naturaleza, desde que nacemos, emociones básicas. Algunas de ellas son el miedo, la ira, la culpa, la envidia, entre otras. Y las emociones en realidad tienen una función. La función fundamental es que de alguna manera cuando experimentamos algún problema o alguna situación complicada, pues nos pueden ayudar a sobrevivir o a enfrentarnos a esa problemática o a esa situación. En este caso, las emociones podemos verlas como un tablero en un automóvil que nos indican cuando algo está ocurriendo, cuando algo está fallando. Por ejemplo, si me voy a quedar sin gasolina, me va a indicar que estoy quedándome sin gasolina. Si me voy a quedar sin luces, pues el tablero me va a indicar que alguna luz está fallando. El problema que a veces tenemos con las emociones es que no sabemos identificar las señales que nos envía ese tablero emocional que tenemos. Bueno, otro aspecto que tenemos que considerar es que las emociones son un problema. Efectivamente, las emociones sí se podrían convertir en un problema si yo no tomo en cuenta algunos aspectos. El problema es cuando, por ejemplo, no sé interpretar mis emociones o no aprovecho de manera adecuada las señales que me están enviando, el por qué las estoy sintiendo, o incluso a veces las ignoramos y las pasamos por alto. Otro aspecto que puede ocurrir es cuando esta información que me mandan mis emociones me genera sufrimiento, dolor o una experiencia muy dolorosa. En lugar de manejarlas adecuadamente, no aprendo a leerlas y no aprovecho la información que me están tratando de brindar. Bueno, otro aspecto es el miedo. Ahora sí vamos a hablar de una emoción. El miedo es un botón fundamental que tenemos para activarnos, para reaccionar ante una situación de peligro o de riesgo. Si no sintiéramos miedo, no sobreviviríamos al mundo exterior, a los peligros, a las cosas que nos pueden causar daño. El miedo es fundamental para la sobrevivencia, porque nos puede ayudar a huir o a enfrentar un problema o una situación de peligro o amenaza. Las amenazas, ahora sí, ¿qué son una amenaza? Bueno, la amenaza siempre existe y ¿qué podemos interpretar como amenaza? Podemos interpretar como una situación de riesgo, algo que me está poniendo en peligro o que me hace sentir vulnerable. Entonces, tenemos que obtener ciertos recursos para enfrentar esa amenaza o esa situación de riesgo. Si yo tengo los suficientes recursos, voy a poder sobrevivir ante ese riesgo. Las reacciones que generan el miedo. En algún momento podemos experimentar vergüenza, humillación, rabia o coraje, y en algunas otras también podríamos experimentar impotencia. Vamos a ser muy cuidadosos para que podamos aprender a manejar el miedo. Tenemos que primero registrar la amenaza. ¿Qué es lo que nos está causando ese miedo? La situación que está generando en nosotros esta emoción. Luego tenemos que observar cuál es nuestra reacción ante el miedo y posteriormente nuestra respuesta interior. Tenemos que aprender a manejar el miedo a través de las sensaciones que también percibimos en nuestro cuerpo. Siempre nuestro cuerpo va a reaccionar ante el peligro, ante las situaciones que nos están amenazando, y en él tenemos que observar bien cuáles son nuestras reacciones. Puede ser que lo manifestemos en nuestro estómago, en nuestras manos, en la cabeza, en alguna parte de nuestro cuerpo vamos a experimentar el miedo. Tenemos que aprender a conocernos, a observar nuestro cuerpo, a sentir, pero además a identificar lo que sentimos. ¿Cómo puedes manejar el miedo? Bueno, primero hay que conocer qué es lo que nos está causando el miedo. ¿Cuál es la amenaza? ¿Qué factor es lo que nos está amenazando? Después, la respuesta que generas ante ese miedo.
Y por último, ¿cuál es la reacción que tienes en tu interior? Por ejemplo, si yo tengo miedo para hablar en público, quizás tengo que observar eso como una amenaza. Me amenaza hablar en público. Bueno, de esto voy a identificar cuál es la respuesta que tengo ante ese temor. Tengo que identificar mi aspecto temeroso. ¿Qué es lo que me da miedo de hablar en público? Puede ser que me dé miedo equivocarme, puede ser que me dé miedo que los demás me observen, puede ser que me dé miedo a cometer algún error o a que se me olvide lo que tengo que decir. Ese es el aspecto temeroso, ese es el aspecto al que yo le tengo miedo. Posteriormente, tengo que identificar cuál es la reacción de mi cuerpo. ¿Cómo reacciona mi cuerpo ante el miedo? Tal vez me pongo nervioso y se me traba la lengua, tal vez me empieza a doler la cabeza o quizás siento en mi estómago un dolor muy intenso. Esto es lo que tengo que aprender a identificar. Posteriormente, puedo empezar a utilizar estrategias para manejar mi miedo.